Hola, buenas noches. Entonces, el día de hoy vamos a presentar infertilidad masculina y femenina, el grupo de urología y el grupo de gineco de la Universidad de los Andes. Vamos a empezar por infertilidad masculina. Pues mi nombre es Verónica Yuni, soy estudiante de noveno semestre. ¿Sigue? Bueno, entonces para dar una breve introducción, entonces la infertilidad afecta aproximadamente al 15% de las parejas en edad reproductiva y cerca del 50% de los casos hay una participación masculina. Eso significa que uno de cada dos problemas de fertilidad pues va a requerir evaluación andrológica completa. Em, y esto es importante ya que va a evitar tratamientos innecesarios en la pareja femenina y va a permitir identificar causas corregibles y orientar la terapia más costo efectiva para pues, las parejas. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los objetivos? Pues detectar las condiciones corregibles, lo que es el varicocele, las infecciones, las endocrinopatías, identificar alteraciones no corregibles, pero que pues tengan algún tipo de tratamiento, como lo que son las condiciones genéticas, reconocer los riesgos de salud del paciente, como los tumores testiculares o las alteraciones hipofisiarias, y detectar variantes genéticas como implicaciones para la desencadena de descendencia. Bueno, entonces vamos a empezar con la definición. Entonces, la Organización Mundial de la Salud va a definir la infertilidad como la incapacidad de una pareja sexualmente activa sin métodos anticonceptivos de lograr un embarazo en un año. La guía americana mantiene esta definición, pero va a enfatizar la evaluación simultánea de ambos miembros de la pareja y sugiere no esperar un año si existen factores de riesgo como la edad materna avanzada, alteraciones menstruales o antecedentes quirúrgicos o testiculares. Ya pasando a teología, tenemos varias causas de la infertilidad masculina. Tenemos en primer lugar congénita o genética, como las microdeleciones del Y, las mutaciones en CFTR, pero pues en esto no nos vamos a enfocar en esta charla. Tenemos las adquiridas, como el varicocele, infecciones urogenitales, exposición a quimioterapia o radioterapia, traumatismos testiculares. Tenemos las endocrinas, como el hipogonadismo primario o secundario, la hiperprolactinemia, alteraciones de tiroides o metabólicas. Tenemos ambientales o tóxicas, que son los pesticidas, disruptores endocrinos, calor escrotal, tabaco y alcohol, que pueden afectar eso. Y finalmente la idiopática, que es que en 30% de estos casos, posiblemente por factores genéticos no identificados o la epigenética, pues no se identifica la causa. Sigue. Entonces, el diagnóstico se basa en una evaluación estructurada y pues comienza con la historia clínica y el examen físico. Luego estudios de laboratorios, imagen. Entonces, se tiene que hacer una historia clínica completa, lo que es la historia reproductiva, médica y quirúrgica, el examen físico con medición de volumen testicular y búsqueda de varicocele, espermiograma como base del diagnóstico, evaluación hormonal, como lo que es el FSH, LH, testosterona y prolactina, pruebas genéticas en azoospermia o oligospermia severa e imagen selectiva, como lo que puede ser una ecografía escrotal o transrectal cuando se sospecha varicocele o obstrucción o un tumor. Sigue. Entonces, ¿qué debe incluir la historia clínica? Entonces, lo que debe incluir es el tiempo de la relación, el método de anticoncepción que está utilizando la pareja, tiempo de actividad sexual sin protección y pues una... ¿Alguien tiene el micrófono prendido? Listo. Listo. Y como recomendación, es muy importante que la pareja también sepa, pues, que es mejor una actividad coital interdiaria hacia el tiempo de la ovulación. Entonces es, pues, importante como que explicarles cuándo es el mejor momento para que ellos puedan tener la relación y haya más posibilidad del embarazo. Entonces, otras preguntas más enfocadas en la actividad sexual es la frecuencia coital, el uso de lubricación, la disfunción eréctil, la disfunción eyaculatoria, la dispareunia o el vaginismo. 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。
Listo. Como antecedentes de importancia, historia de criptorquidia, edad de la pubertad, ginecomastia, anomalías congénitas del tracto urinario o sistema nervioso central y quirúrgicos como lo que es la orquidopexia, cirugía pélvica, escrotal o inguinal o retroperitoneal, la herniorrafia, la simpatectomía, vasectomía, trauma escrotal, lesión en médula espinal o torsión testicular. Listo, como otros antecedentes de importancia, infecciones del tracto urinario, enfermedades de transmisión sexual, orquitis viral, enfermedad renal, diabetes, radioterapia, tratamiento de quimioterapia en cáncer, epidemitis, enfermedad febril reciente, tuberculosis, anosmia, defectos de línea media, infecciones respiratorias altas, ya que pues puede una discinesia ciliar primaria. Es un trastorno hereditario autosómico recesivo que pues puede alterar la función de los cilios y de los flagelos. Y en el hombre, pues el flagelo del espermatozoide comparte esta misma estructura, por lo que las alteraciones pues en los brazos pues van a impedir como un movimiento normal y pueden llegar a originar la astenospermia severa o inmovilidad espermática total. También tenemos que tener en cuenta los antecedentes farmacológicos, los hábitos exposicionales, la historia reproductiva en el pasado, si ya se evaluó el paciente, si ya tuvo como un tratamiento para la fertilidad, el hipogonadismo, la criptorquidia y la fibrosis quística. Ya para el examen físico, pues se tiene que evaluar el hábito corporal, pues la ginecomastia, tamaño del pene y sobre todo el volumen testicular. Se puede por ecografía o por orquidómetro de Prader. Se debe palpar el epididimo, los conductos deferentes y venas espermáticas para detectar el varicocele. Y se debe realizar un tacto rectal para valorar la próstata y vesículas seminales cuando corresponda. Y los hallazgos pueden orientar hacia etiologías obstructivas o endocrinas. Entonces, acá también agregué, espérate, vuélvete, una campimetría por confrontación, que pues de pronto es algo que no es muy común que se haga, pero pues en la infertilidad de causa central, o sea, una hipotalámica o hipofisiaria, se pueden encontrar lesiones del eje hipotálamo-hipófisis como adenomas hipofisiarios. ¿Y por qué se va a realizar la campimetría? Porque la hipófisis se va a ubicar justo debajo del quiasma óptico, por lo que los tumores hipofisiarios grandes, como los macroadenomas, y lo pueden llegar a comprimir y pues va a comprometer el campo visual. Entonces, lo que se va a hacer es que la campimetría se hace solo cuando se sospecha una lesión de la hipófisis. Ya, ahora sí sigue. Listo. Entonces, ahora tenemos el espermiograma, que también se puede llamar el análisis seminal, que es el estudio de laboratorio, pues que va a evaluar la cantidad, calidad y funcionalidad del semen y de los espermatozoides, y es la prueba inicial fundamental en el estudio de la fertilidad masculina, ya que va a permitir pues identificar ciertas alteraciones en la producción, maduración o motilidad espermática. Entonces, la guía tanto europea como la de Estados Unidos lo van a considerar como la prueba inicial obligatoria y se deben realizar pues al menos dos análisis separados por 2 a 3 semanas usando los valores de referencia de la OMS del 2021. Y pues cabe resaltar que pues ningún parámetro por sí solo va a diagnosticar la infertilidad y el resultado se va a interpretar junto a la clínica. Entonces se repite si es anormal y correlacionar con las hormonas, imagen y genética. Y para tener una recomendación práctica, se debe tener al menos 2 a 3 días de abstinencia sexual antes de la toma. Entonces, tenemos estos valores, que es el volumen del semen, tiene que ser mayor o igual a 1,4 mililitros, un intervalo de confianza, concentración de espermatozoides más o igual a 16 millones por mililitro, número total de espermatozoides por eyaculado más o igual a 39 millones, vitalidad, o sea, un porcentaje de espermatozoides vivos, pues mayor o igual a 54%, motilidad progresiva mayor o igual a 30%, motilidad total, o sea, progresiva más no progresiva, mayor o igual a un 42%, y morfología, que son las formas pues normales, más
o sea, mayor o igual o a 4%. Ya. Entonces, acá pues hice una tabla para comparar la alteración y los criterios diagnósticos de la OMS del 2021. Entonces tenemos la oligosospermia, que es, pues, que se define como menor a 16 millones por mililitros. Astenosospermia, menor a 32% motilidad progresiva o que la suma de todos los móviles sea menor a un 50%. Teratosospermia, que la morfología normal sea menor a un 4%. Oligoastenoteratospermia, que sea una combinación de las tres alteraciones. Y finalmente azospermia, que haya una ausencia total de espermatozoides en el semen, que se tiene que confirmar tras centrifugación. Entonces acá tenemos unos hallazgos complementarios, que es que una FSH elevada va a sugerir una falla testicular primaria. Una FSH baja o normal con la testosterona baja sugiere un hipogonadismo hipogonadotrópico y la fragmentación elevada del ADN espermático se va a asociar con menor fecundación y mayor tasa de aborto. Y ante una oligosospermia severa o asospermia, ambas guías van a recomendar medir al menos el FSH y la testosterona total y pues ampliar como los estudios según el contexto. Siguiente. Acá tenemos el algoritmo diagnóstico de la guía americana. Entonces, lo primero que vamos a hacer es tener una historia clínica y el examen físico. Entonces, tenemos que indagar los antecedentes reproductivos, médicos, quirúrgicos, exposición a tóxicos y factores ambientales. Y valorar el volumen testicular, la presencia del varicocele, conductos deferentes y características secundarias sexuales. Entonces, de segundo paso tenemos el espermiograma inicial. Entonces, se realizan dos muestras separadas por 2 a 3 semanas. Se interpretan según los valores que mencioné anteriormente. Si hay una alteración, se va a repetir y se va a correlacionar con la clínica. El paso 3 ya sería un perfil hormonal, que es la FSH, la LH, testosterona más y puede ser también la prolactina. La FSH elevada va a sugerir una falla testicular primaria. La FSH baja o normal más una testosterona baja va a sugerir un hipogonadismo hipogonadotrópico. Y ya después vamos a clasificar según los hallazgos. Entonces, un volumen seminal y pH bajo se va a sospechar ausencia congénita de vesículas seminales o vas deferens. Una FSH alta más testículos pequeños va a indicar una falla testicular no obstructiva. Una FSH normal más testículas normales va a indicar una obstrucción. Y ya finalmente tenemos los estudios complementarios como unas pruebas genéticas del cariotipo, como las microdeleciones del cromosoma Y, el gen CFTR, una ecografía escrotal o transrectal si se sospecha varicocele, obstrucción o tumor, y una biopsia testicular si persiste una duda diagnóstica. Siguiente. Entonces, ahí acá tenemos también el algoritmo de eyaculado ausente o de bajo volumen. Entonces, lo primero que vamos a hacer es tenemos que verificar la validez de la muestra. Entonces, si se perdió parte del eyaculado o si el periodo de abstinencia fue menor a 3 días. Si alguna de estas dos situaciones ocurrió, pues tenemos que repetir la muestra. Ya, si no, pues seguimos a descartar la eyaculación retrógrada. Entonces, vamos a realizar un análisis de orina post-eyaculación. Entonces, una orina positiva para espermatozoides indica una eyaculación retrógrada. Y el tratamiento, pues van a ser los simpático-miméticos. Y si esto falla, podemos recuperar los espermatozoides de la vejiga con un lavado vesical para la inseminación. Y si la orina es negativa, se continúa con la evaluación. Entonces, para evaluar la obstrucción distal, vamos a realizar una ecografía transrectal. Entonces, si es anormal, los conductos o las vesículas van a estar dilatadas, van a haber quises y van a haber calcificaciones. Ahí se va a realizar una aspiración de la vesícula seminal. Si contiene los espermatozoides, pues eso indica una obstrucción de los conductos eyaculadores.
y la conducta va a ser una resección transuretral o recuperación espermática. Y si no los contiene, pues una obstrucción más proximal que puede llegar a ser en el epidídimo, y ahí se pueden también hacer los estudios genéticos y considerar reconstrucción microquirúrgica. Y ya una ecografía transrectal normal es una falla de emisión. Ya al paso 4, que es la falla de emisión, es que no se logra la expulsión del semen dado a la producción, y ahí se va a manejar con los simpaticomiméticos o electroeyaculación para obtener el semen y usarlo. Siguiente. Siguiendo con el algoritmo de alasospermia, pues primero se confirma que es que hay una ausencia de espermatozoides en 2 espermiogramas tras centrifugación. Segundo, tenemos una evaluación de los conductos deferentes, que es, van a estar ausentes, o sea, lo primero, ausentes bilateralmente. El diagnóstico va a ser una genesia congénita bilateral. Se realiza una prueba genética y tenemos las opciones de manejo, que puede ser pues la inseminación con donante o, en este caso, la adopción, que pues es algo muy importante de considerar. Y si están presentes, se continúa al siguiente paso, que es la evaluación del tamaño testicular. Entonces, vamos a empezar por la atrofia bilateral, que es medir el FSH. Y si está bajo, es un hipogonadismo hipogonadotrópico. Y ahí se va a medir la LLH y la prolactina. Se hace una resonancia magnética o una taquipoficiaria. Y se trata con gonadotropinas o pulsos de GNRH. Si la FSH está alta, es una falla testicular primaria. Entonces tenemos también otra vez la opción de inseminación con donante o adopción. Y ya finalmente tenemos el tamaño testicular normal o atrofia unilateral, que si se mide la FSH y es normal, se realiza una biopsia testicular. Si la biopsia es normal, indica obstrucción, que puede ser por corrección microquirúrgica o recuperación espermática. Y si la biopsia es anormal, es una falla testicular. Listo. Sí. Ya el algoritmo de astenosospermia es, lo primero, confirmar el hallazgo, que es la motilidad reducida como alteración principal. Después tenemos la prueba de anticuerpos, antiespermatozoides. Si es positiva, es una causa inmunológica y la conducta es que se va a hacer una inmunosupresión. En casos pues, seleccionados, todo debe ser individualizado. Y si es negativa, se continúa. Después se debe cuantificar la motilidad progresiva. Entonces, menos de un 5% de una motilidad progresiva se piden los ensayos de viabilidad espermática. Si la viabilidad está alta, o sea, vivos pero pues inmóviles, se sospecha un defecto estructural del flagelo, pero también puede ser por la causa por la que mencioné anteriormente, y se debe confirmar por microscopía electrónica, y después va la viabilidad baja, que es la mayoría están muertos, que se puede decir necrosospermia. Entonces se realiza, ¿cómo es que se llama? Perdón, se me olvidó. Se realiza una ecografía transrectal otra vez y, y si está anormal, pues se puede hacer una aspiración vesicular. Si está positiva, se confirma la obstrucción distal, y se maneja con una resección transuretral de los conductos eyaculadores. Y si es normal, pues se descartan causas funcionales y se va a tratar. Si la motilidad progresiva es mayor a un 5%, se buscan causas funcionales reversibles, como lo que es el varicocele, la exposición al calor, enfermedades sistémicas, piospermia e infecciones. Y ahí se debe tratar y reevaluar el espermograma tras 3 meses. Ya si la causa no es corregible, se va a indicar una reproducción asistida según la severidad. Listo. Acá quiero mencionar unas condiciones asociadas. Entonces, en primer lugar, tenemos el síndrome de Kallmann, que es un hipogonadismo hipogonadotrófico congénito, y estos pacientes pues tienen una alteración en la secreción de GNRH, y esto va a causar una pubertad tardía, un micropene, una anosmia. Y el diagnóstico se va a confirmar con un test de estímulo con HCG, y el tratamiento pues va a consistir en un reemplazo de testosterona. Ojo que tenemos que tener cuidado con esto porque em,
como le vamos a poner testosterona al cuerpo, pues básicamente esto lo que va a censar es que ya hay testosterona y esto va a pausar también la espermatogénesis. Entonces, cuando hay un reemplazo de testosterona, la espermatogénesis puede ser, o sea, la recuperación de esta puede ser un poco limitada. Tenemos el hipogonadismo hipergonadotrópico, que se va a asociar a una falla testicular primaria y hay daño de las células seminales con elevación de FSH y LH. Esta no es reversible y se manejan con técnicas de reproducción asistida. El síndrome de Sertoli-Only es que el testículo tiene solo células de Sertoli sin células seminales. Esto se va a diagnosticar pues por la biopsia testicular y el manejo pues también se va a enfocar en opciones de fertilización asistida o donación. El varicocele pues es una causa adquirida muy común y se ve pues que hay básicamente un reflujo venoso y aumento de la temperatura testicular y solo se corrige quirúrgicamente si está directamente relacionado con la infertilidad. Ya tenemos la ausencia congénita de los conductos deferentes o vesículas seminales que genera pues bajo volumen seminal, un pH ácido, una fructosa negativa, y es importante estudiar el gen CFTR, ya que este pues, se va a asociar a mutaciones de fibrosis quística. Y ya tenemos los daños gonadales adquiridos, como la quimioterapia, radioterapia, infecciones o traumatismos, que también pueden alterar de forma irreversible la espermatogénesis. Siguiente. Ya tenemos el tratamiento y es que muy importante entender que el tratamiento debe ser individualizado según la causa y se debe priorizar las correcciones antes de recurrir a una reproducción asistida. Entonces, un varicocele palpable con alteración seminal se le puede hacer una varicocelectomía microquirúrgica que va a mejorar la concentración y la motilidad y aumentar los embarazos espontáneos. El hipogonadismo hipogonadotrópico con gonadotropinas o pulsos de GnRH. Si se busca una fertilidad, se evita la testosterona exógena porque suprime la espermatogénesis. En infecciones, pues antibióticos dirigidos y tratar a la pareja si es el caso. En obstrucciones, una reconstrucción microquirúrgica o recuperación espermática. En la azospermia no obstructiva severa, em, también se debe tener una consejería genética previa y en la idiopática, pues considerar terapias empíricas como antioxidantes y pues reconociendo que hay pues mucha evidencia que es limitada. Siguiente. Entonces, ya con el pronóstico, pues depende mucho de la causa y del tratamiento. El varicocele tratado pues va a mejorar los parámetros de tasas de embarazo con mayor beneficio en casos leves a moderados. Y pues ya, pues en el lado genético también se tiene que buscar la asesoría de un genetista. En idiopáticos la respuesta a los antioxidantes es variable y el impacto en el embarazo no siempre pues puede ser claro, no hay mucha evidencia acerca de esto. Y pues es importante recordar que la alta prevalencia es el componente masculino dentro de la infertilidad de la pareja. No, el componente no solo es del lado femenino, también es del masculino. Siguiente. Ya para concluir, pues tenemos en cuenta que la infertilidad masculina está presente en el 50% de las parejas infértiles. El origen es multifactorial, puede ser genético, endocrino, anatómica o ambiental. El 30% de los casos son idiopáticos y no son identificables. Y el diagnóstico pues tiene que ser integral. Tiene que haber una historia, tiene que haber un examen, un espermiograma, hormonas y genética. Y el tratamiento ya depende mucho de la causa. Puede ser cirugía, terapia hormonal o reproducción asistida. Y es muy clave incluir la consejería genética y el apoyo psicológico en estas parejas. Ambas guías, tanto la americana como la europea, recomiendan un abordaje interdisciplinario y centrado en la pareja. La OMS del 2021 va a definir los valores de referencia seminal para la base del diagnóstico y el manejo tiene que ser personalizado para cada paciente y debe estar basado en la evidencia. Siguiente. Ya estas son las referencias utilizadas. Muchísimas gracias. Ya va a seguir Juliana con infertilidad masculina, femenina, digo.
Hola, Vero, hola, Diego. Hola, doctor, buenas noches. Hola, ¿Cómo van? Eduardo. ¿Cómo les ha ido? Si quieren, mientras la doctora carga, les hago un par de comentarios. Muy bien, Vero, la revisión que hiciste. Unas salvedades que me parecen importantes para que todos los que son estudiantes tengan en cuenta. Lo primero es que no se confundan. Vero mencionaba aspiración de vesículas seminales. Acuérdense que en las vesículas seminales no hay espermatozoides normalmente. Perdón, que me estaban dando llamada, pero ahí estoy. En las vesículas seminales no hay espermatozoides, entonces se reserva cuando uno sospecha causas obstructivas, que puede haber algo de reflujo, sobre todo a nivel del eyaculador, que se devuelvan espermatozoides de ahí, eso pasa en causas obstructivas. Como lo mencionó ella, dice que la fertilidad sería solo una de de las múltiples manifestaciones que podríamos tener cuando hay endocrinopatías, ¿sí? Como las que mencionaba yo, el Klinefelter, el Carmen. Fíjate que esos son pacientes que probablemente su motivo de consulta inicial no sea infertilidad, puede serlo, puede pasar, pero normalmente son pacientes que tienen ginecomastia, pubertades tardías, de pronto distribución ginecoide del vello púbico como el Klinefelter, entonces hacen endocrinopatías. Y para terminar, es paradójico, pero dijimos que uno de los exámenes que es importantísimo tomar es el espermograma. Sin embargo, el espermograma no es un examen que lo permita a uno diagnosticar una infertilidad, salvo cuando tenemos asospermia, es decir, cuando no hay espermatozoides. ¿Por qué? Como lo dijo Vero muy bien, uno eyacula 40 millones de espermatozoides, más o menos, entre 20 y 40, y embaraza con uno. Entonces uno puede tener espermogramas con oligo, asteno, terato, y normalmente uno que es el mejor es el que puede llegar a embarazar. Entonces, por ejemplo, el varicocele o la cirugía de varicocele lo que usa es repetir eso para que haya más y mejores espermatozoides, pero no quiere decir que el paciente vaya a ser necesariamente infértil. Eso solo si tiene asospermia, y la asospermia hay en general de dos tipos grandes: la obstructiva, obstrucción a cualquier nivel, como por ejemplo una vasectomía, ¿sí? Eso obstruye, entonces no van a salir espermatozoides, o endocrinopatías, que para no perderse mucho con el hipo y el hiper, fíjense que hipogonadismo se refiere a una testosterona baja, ¿cierto? Entonces yo no tengo testosterona, por lógica hay dos caminos, ¿sí? Si yo no tengo testosterona, o la hormona que estimula su producción, en este caso la LH, está bajita, ¿sí? O el testículo señor. Entonces, hipogonadismo, testosterona bajo, hipergonadotrópico, si tomo una LH o una FSH que están altas, y eso lo que nos quiere decir es, oiga, su cerebro está mandando mucha señal para que se produzca testosterona, y ¿qué pasa? Hay una falla testicular primaria, por alguna causa, por torsiones, por isquemia, por un síndrome de Sertoli-Onli, alguna cosa de esas. Y si hay un hipogonadismo hipogonadotrófico, seguramente el problema está arriba, en el hipotálamo o en la hipófisis, porque no se está produciendo FSH, ¿sí? Entonces, esa sería como para mí la forma lógica de pensarlo. Ya después hilando fino, y eso que mencionaba Vero de las microlesiones del YES, todas esas son cosas mucho más complejas que no las vamos a saber en el espermograma. El espermograma nos va a decir si son normales, si se mueven bien, si tienen buen número, pero no nos dice qué información genética tiene el paciente. Por eso le contaba a Vero, ayer o antier llegó un paciente, una pareja que habían tenido 3 embarazos, pérdidas de primer trimestre. Su problema no era fertilidad, ellos se embarazaron 3 veces, ellos lograban embarazo. El problema es que alguna condición genética de tener o ella o él, y en ese paciente, pues el espermograma nos puede servir un poco, pero la consejería es vaya a hacerse un test genético a ver por qué su producto, su embrión, no logra madurar, ¿vale? Esos eran los comentarios, Vero, muy bien. Voy a seguir conectado, pero tengo una pequeña cirugía, entonces cualquier pregunta ahí me la hacen y miramos cómo se la resolvemos. Muchas gracias, Diego, y gracias a todos por la atención. Gracias, doctor. Bueno,
Entonces yo voy a continuar con la parte de infertilidad femenina. Me presento, mi nombre es Juliana, estoy en octavo semestre y pues ya. Entonces, que es importante evaluar esto porque es una condición frecuente y se define como la incapacidad de lograr un embarazo tras 12 meses de relaciones sexuales regulares sin protección. Acá les puse unas cifras de Estados Unidos que afecta al 8,8% de las mujeres desde los 15 a los, a los 49 años en Estados Unidos y una de cada ocho busca servicios de fertilidad cada año. Em, Aproximadamente el 85% de las parejas infértiles tiene una causa identificable y el 15% se clasifica como infertilidad inexplicada. Pues esta es más que, o sea, esta va a ser la parte que vamos a hablar en esta charla, más de una persona que, una mujer que nos llegue con infertilidad, cuáles son las posibles causas y cómo lo vamos a abordar y cómo vamos a descubrir qué es lo que tiene. Em, entonces, primero, recordar un poco de fisiología. Entonces, acordémonos del eje. Entonces, primero, el hipotálamo libera la hormona GnRH que actúa sobre la hipótesis anterior y esta lo que hace es responder liberando la LH y la FSH, que son las hormonas que se encargan de estimular las gónadas, que en el caso de las mujeres, pues son los ovarios. Y como resultado de esto, los ovarios van a producir estrógenos y progesterona, que son las hormonas sexuales femeninas. Ahora, si nos fijamos en el gráfico de la derecha, vamos a ver el ciclo de la mujer. Entonces, lo que vemos acá es que en los primeros 14 días tenemos la fase folicular en donde predomina el estrógeno y alrededor del pico 14 vemos, del día 14, perdón, vemos este pico de LH, que es el que desencadena la evolución. em, que sí, lo vemos acá, todo relacionado. Y luego de tener este pico de LH en donde se desencadenó la ovulación, entramos a la fase lútea, donde la hormona predominante es la progesterona, que es donde se empieza a preparar el endometrio para la posible implantación. Y pues en esta parte ya medio se los iba explicando, pero tenemos este ciclo reflejado en el ovario y en el ciclo uterino. Entonces vemos que durante la menstruación eh, hay un desprendimiento del endometrio y ya luego en la fase proliferativa, como vemos, el estrógeno empieza a aumentar, por lo tanto, el endometrio que se había desprendido vuelve a engrosarse y en la fase secretora es donde empieza a aumentar la progesterona y pues esto se vuelve más receptivo a la posible implantación. Entonces, la charla va a basarse en este algoritmo, que es como les decía, cómo vamos a evaluar a una mujer que llegue con infertilidad. Entonces, como les mencionaba en la primera diapositiva, la infertilidad va a ser la incapacidad para lograr un embarazo después de 12 meses de relaciones sexuales regulares sin métodos anticonceptivos. Igual esto se ajusta según la edad de la mujer. Entonces, por ejemplo, en mujeres menores de 35 años, eh, se evalúa después de 12 meses intentando el embarazo. Si la mujer tiene más o 35 años, se evalúa después de 6 meses que lo está intentando. Y en las mujeres que tengan 40 años, se recomienda empezar la evaluación inmediata. Eh, em, entonces, si me llega una mujer con esto, lo primero que debemos saber es si tiene evidencia clínica de ovulación. Eso es lo primero en lo que nos tenemos que fijar. Y esto lo sospechamos si la paciente tiene ciclos regulares, es decir, entre 21 y 35 días, y si presenta síntomas premenstruales como sensibilidad mamaria o retención de líquidos en la fase lútea. Y a partir de ahí, la evaluación se va a dividir en tres escenarios
que es que no tenga evidencia clínica de ovulación, que tenga la evidencia clínica de la ovulación y la otra es que la historia sea incierta o no estamos seguros de si ovula o no. Ya estas dos las vamos a ver más a fondo ahorita, entonces por ahora les voy a explicar esta. Entonces, lo que tenemos que hacer si hay una historia incierta de la evolución em, es medir la progesterona en el día 21. Y pues hay dos opciones, que sea menor a 3 o mayor a 3. Si es menor a 3 pensamos em, que es una anovulación y pues sí, y si es mayor a 3 o sea, la paciente sí está ovulando, buscamos otras causas de infertilidad. Entonces, esto era lo que les estaba diciendo, que es el primer paso de evaluación, ver si la paciente está ovulando o no. Y ya, entonces, si no tiene evidencia clínica de ovulación, es decir, la paciente tiene ciclos regulares o no está presentando los síntomas premenstruales que debería tener, deberíamos evaluar causas de la disfunción ovulatoria. Entonces, no sé si se acuerdan de la imagen que les mostraba al inicio de la fisiología. Entonces, tenemos que empezar a ver este tipo de causas, por ejemplo, que tenga alteraciones tiroideas, hiperprolactinemia, insuficiencia hipotalámica o enfermedades hipofisiarias. Y esto lo podemos hacer evaluando la TSH, la prolactina, la FSH, la LH y una causa a considerar acá muy importante es evaluar el síndrome de ovario poliquístico, que suele ser la causa más frecuente. O sea, se ha visto relacionado con aproximadamente el 70% de los casos de anovulación. Y este lo sospechamos no solo por la ausencia de lo que ya les mencioné, sino porque la paciente también empieza a presentarse con hirsutismo o acné. Y lo ideal acá si tenemos alguna de estas causas, pues es tratarla. Por ejemplo, corregir el hipotiroidismo, la hiperprolactinemia y ya luego se considera hacer una inducción de la ovulación por 3 ciclos, pero ya eso lo vamos a ver ahorita. Em, la siguiente parte es que si haya evidencia clínica de la ovulación. Entonces acá el problema probablemente no está siendo hormonal, entonces evaluamos eh, la reserva ovárica de la paciente, la permeabilidad ovárica. Esto lo podemos hacer con una histerosalpingografía. También evaluar la anatomía uterina con una ecografía transvaginal o la sonohisterografía. Y en esta parte es muy importante evaluar al hombre también, que ya esa parte pues la mencionó Verónica. Entonces, de las causas más comunes, como les decía, es la enfermedad tubárica del 11 al 67%. Y esta suele darse por secuelas de infecciones de transmisión sexual como clamidia o gonococo, también por cirugías abdominales previas, eh, infecciones intraabdominales o adherencias pélvicas. También está la endometriosis, que la tiene aproximadamente el 25 al 40% de las mujeres infértiles. También evaluar factores uterinos y cervicales como los pólipos endometriales, miomas submucosos, sinequias, malformaciones congénitas uterinas, estenosis cervical. Y por último, ver si la paciente tiene una reserva ovárica disminuida, que puede estar relacionada con varias cosas, entre estas la edad avanzada, cirugías previas en el ovario, radioterapia o quimioterapia. Y se ha visto también relación con una mutación del FMR1 que se asocia con falla ovárica prematura. Por último, eh, pues lo que les decía, evaluar el factor masculino, que es aproximadamente el 35%. Y esto pues
ya Verónica lo explicó muy bien, pero pues sí puede ser por alteraciones en la concentración, motilidad, morfología espermática, también azoospermia, obstructiva o no obstructiva. Eh, y bueno, esta parte fue la que ya les mencioné. Ahora sí, hablamiento, la base de todo es estimular la ovulación, sobre todo en pacientes que no ovulan de forma regular. Entonces, la primera opción son inductores de la ovulación como el clomifeno y el letrozol. Y entre los dos, el letrozol es el que ha mostrado mejores tasas de nacidos vivos, sobre todo en las mujeres con el síndrome de ovario poliquístico, que como ya les mostré es una de las principales causas de infertilidad femenina. Iniciamos con estos y si estos no funcionan, podemos pasar a usar las gonadotropinas, que son más efectivas, pero son más peligrosas, tienen más desventajas. Entonces, aumentan el riesgo de embarazos múltiples y también el riesgo de el síndrome de hiperestimulación ovárica. Y por esto es que si le vamos a dar a los pacientes las gonadotropinas, pues es muy importante hacer un seguimiento muy estrecho. Y por último, tenemos la inseminación intrauterina o IUI, que es especialmente útil cuando hablamos de infertilidad inexplicada o cuando el factor es masculino, pero es un factor masculino leve. Y generalmente se hace la inseminación intrauterina y se combina con la estimulación ovárica que ya les había mencionado. Esos que les mencioné, pues fueron los tratamientos iniciales, o sea, los primeros que debemos tener en la cabeza. Y ya, si estos no funcionan, tenemos otras alternativas que pues son opciones de reproducción asistida y claramente son de mucha mayor complejidad. Entonces, la primera es la fecundación in vitro, que puede ser convencional y está indicada principalmente en mujeres que están en una edad reproductiva avanzada, generalmente mayores de 38 o 48 años, también en pacientes con factor tuárico bilateral, en factor masculino severo o cuando ha habido fallas previas con tratamientos como inducción de la ovulación o inseminación. En algunos casos también se puede recurrir a la donación de óvulos o espermatozoides o incluso a gestación subrogada, sobre todo cuando existe alteraciones que impiden que la paciente pueda producir los óvulos ella misma, los óvulos funcionales y o llevar un embarazo de manera segura. Por último, tenemos la cirugía, que puede ser una opción cuando la paciente tiene anomalías uterinas, cuando tenga endometriosis o patologías tubáricas corregibles. Sin embargo, pues es importante saber que en muchos casos, aunque se pueda operar, se prefiere más la fecundación in vitro porque se ha visto que tiene mejores tasas de éxito que operar la paciente. Em, por último, hablarles de los factores de pronóstico y estilo de vida. La fertilidad femenina empieza a disminuir de una forma muy marcada después de los 37 años. También que se ha visto que la pérdida de peso mejora la evolución, ovulación, sobre todo en mujeres con el síndrome de ovario poliquístico, y que el tabaco, el alcohol en exceso, las drogas recreativas y dietas poco saludables afectan negativamente la fertilidad. En cuanto a riesgos y consideraciones, los tratamientos de fertilidad pueden asociarse a embarazos múltiples y también se ha visto relación con defectos congénitos.
La infertilidad se asocia con mayor riesgo a enfermedades crónicas como síndrome metabólico, enfermedades cardiovasculares, osteoporosis, cáncer endometrial, cáncer ovárico o menopausia precoz, mayor riesgo de cáncer y diabetes. Por último, pues la conclusión de esto es que la infertilidad es algo muy común y multifactorial y que una evaluación diagnóstica adecuada y tratamientos basados en el diagnóstico específico y preferencias de la pareja permiten alcanzar el embarazo en muchos casos. También es importante tener en cuenta que la toma de decisiones compartidas es esencial, considerando tanto la eficacia como los riesgos de cada estrategia. Y ya, eso sería todo por la parte de infertilidad femenina. Muchas gracias, Juliana. Muy buena presentación. ¿Alguno tiene alguna duda? Vale, Todo entonces, súper claro, muchas gracias a las dos. sí, muchas gracias. Estuvo muy buenas las presentaciones. Muchas gracias a todos los asistentes y al grupo de interés en ginecología por acompañarnos en esta actividad. Tema muy, muy interesante. Entonces, de nuevo, muchas gracias a todos. Los esperamos en las siguientes actividades. Que tengan buena noche. Gracias.